Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve ahí? Sí. Perfecto. Bien, este es un caso similar al que tienen en el práctico, ¿no? En el que tienen el práctico es una ménsula tipo, creo que es una biblioteca, ¿no? Esto en este caso también es una ménsula, la cual tiene un tensor, te da la característica del tensor, cómo está compuesto acá, no sé si se alcanza a ver, tiene un detalle, si no lo agrando más. Ah. Tiene el detalle de cómo se compone esa unión, ¿no? En B. Y después abajo tiene un gancho, el cual se puede trasladar, ¿no? Desde A hasta después de C. Esto es lo que dice Esto es lo que dice el problema, ¿no? La ménsula se encuentra articulada en A y soporta un gancho que puede trasladarse a lo largo de este ala inferior. Esto es una viga doble T. Y a lo largo del ala inferior se puede trasladar entre x igual 1 y x igual, dice, y x igual 12, ¿no? O sea, puede ir desde 1 hasta 12. Fíjense que entre A y C, y donde termina C, hay 10 pies. Acá esto se puede trasladar entre 1, siendo este 0, entre 1 y 12. Si el gancho puede soportar un máximo de 1500 libras, determinar el esfuerzo normal máximo del tensor de 3/4 de pulgada de diámetro, este tensor BC, ¿no? Y el esfuerzo de corte máximo en el pasador de 5 octavos de diámetro. El pasador se refiere al pasador que está a la pieza cilíndrica metálica, que es la que une este tensor con el... A ver si tengo... El que une el tensor este con la pared, con esta unión. En ese caso, profe, tendríamos que ver lo mismo que vimos en el ejercicio que viste vos en clase la otra vez, ¿no? El tema de las secciones de corte que se producen en el gancho, algo así. Exactamente, sí, es una mezcla de ese y del ejercicio que tienen ustedes también de la biblioteca, ¿no? A ver, vamos a plantearlo entre todos esto. Primero, se nos pide entonces, se entendió el problema, ¿no? Este gancho puede ir desde x igual 1 hasta x igual 12. Te indica que, pies, ¿no? Te indica que entre A y C hay 10 pies de diferencia, ¿no? Esta es una longitud que nos va a servir para la resolución. Y nos dice que tenemos que calcular el esfuerzo normal máximo que va a haber en este tensor. Es un tensor, por ende, el esfuerzo normal va a ser de tracción, ¿no? Nos da también el diámetro de ese tensor. Y luego el esfuerzo de corte máximo en el pasador, en este pasador que está acá adentro, ¿no? De 5 octavos de diámetro. Entonces, ¿cómo empezarían a plantear ese problema? ¿Alguna idea? ¿Me cortó el audio? No. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? El tema del área. Lo primero que hicimos. ¿Cómo?
El ¿Qué es lo tema del área. primero que hicimos? Sería. El área, bueno, el área del tensor, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a servir, ¿no? Sí, porque estoy viendo que el área que vamos a usar sería el... Sí. Ahí en la figurita, o sea, arriba de B, de la letra B, Ujú. ¿sería el área de la... ahí abajito? ¿O sería el área del bulón? En realidad esto, vamos a hacer una descomposición de estas piezas. Serían una cosa así, ¿no? Esto sería lo que compone el gancho que está en la pared. Después tenemos, esto es un despiece, ¿no? Después tenemos ese pasador que está acá adentro, y después tenemos la otra parte, ¿no? Después tenemos el gancho, que será el medio será hueco, ¿no? Para que pase este pasador, acá también dentro de los huecos. Eso. Ahí se enteró lo que hice. Esto sería... O sea, como no puedo hacer la pieza. Mi duda sería que el área 21 vamos trabajando. Lo que nosotros se nos pregunta es esto. De esa pieza. Bien. Paso. Del pasado, vamos a hacer ahí. Lo que particularmente lo que se nos pregunta de esto es qué esfuerzo el corte máximo va a soportar. Bien. Entonces, ¿cuál sería el área? Pi por diámetro al cuadrado dividido 4. El diámetro sería el 3/4. El 3/4 es el tensor. Bien, sí, El tensor BC, perdón. Sí, esto se confunde acá. Sí, el pasador sería de 5 octavos. Pasador. Sería de 5 octavos, exactamente. Entonces, pi, vamos a poner pi, por diámetro al cuadrado dividido 4, ¿no? Eso es un área. Este área de ese pasador, ¿no? Este diámetro también va a ser, ya lo vamos a poner, ya que lo dijeron, y está bien, 5 octavos de pulgada. Bien, ese es un dato que vamos a necesitar, que lo sabemos y lo vamos a necesitar. Bien, ¿qué más? Recuerdan que, a ver, lo único nuevo que aprendimos acá es que sigma, lo escribo así, ¿no? Porque no sé si hay letras griegas o no acá. Es fuerza sobre área. Vamos a poner acá área transversal.
¿Transversal a qué? A la fuerza que estamos considerando, ¿no? Y después, lo otro nuevo que aprendimos es que tau es igual a la fuerza por el área paralela, ¿no? A la que estamos considerando. Entonces, vamos a analizar un poco acá, qué es lo que sucede. Habría que Acá determinar la tenemos- fuerza. Había que, exactamente, sí. ¿Esto se gira? Acá. O sea, acá tenemos esto, y de este lado vamos a tener esto y esto, ¿no? Hasta ahí vamos. Esta fuerza es el tensor, o sea, la fuerza que hace el tensor, en diagonal hacia abajo, y estas dos fuercitas son las que hace el enganche. Todo esto, o sea, de esta fuerza pasa a estas dos a través de este elemento. Si no estuviera este elemento, directamente no existiría la sujeción, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa esta fuerza a estas dos? A través de esfuerzo de corte que resiste esta pieza, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el máximo esfuerzo de corte que resiste esa pieza. Ahora, yo les dije que... Profe, no se tendría que corresponder cuando el gancho esté a una distancia de 10, ¿puede ser? Perfecto, bien. Bien. Porque ahí te genera el momento Entonces, más grande. tal cual. Está buena esa observación. ¿Por qué? Esto es una pieza, este gancho, que van a ver, a ver, nosotros estamos analizando todas cosas estáticas, ¿no? En equilibrio. Ahora, esta pieza, toda esta estructura en general, toda esta estructura, es algo que en su vida útil se mueve, ¿no? O sea, primero tenemos esa carga de 1500 libras acá, después la vamos a tener acá, después donde está, y después acá, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el máximo, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa cuál va a ser la máxima carga, que es esta, ya la tenemos, 1500 libras, es lo máximo que se va a cargar en este gancho. Y después, ¿cuál es la situación más desfavorable para toda la estructura, ¿no? Si va a ser en x igual 1 o se va a hacer, corrijo ahí, es x igual 12. O sea, ese 10 pies es la distancia entre A y C, pero el gancho va entre 1 y 12. O sea que llega un poquito más, o sea, el extremo este sería 12, ¿no? Pero está bien. Cuando esté más alejado del gancho de A, es donde va a estar más solicitada toda la estructura. ¿Cómo lo podemos calcular a eso? O sea, esto es una acción. Suponiendo que esa fuerza, la máxima va a estar justo ahí en el borde, digamos, y calculando, bueno, el resto de las cosas que se generen. Sí, exacto. Bien. Vamos a hacer algo que, a ver, yo les decía, lo único nuevo que ustedes vieron, van a ver ahora, es esto, ¿no? Sigma igual a F a la fuerza sobre área y tau igual a fuerza sobre área. Ay, perdón, no sé si lo dije bien. Fuerza sobre área transversal y tau fuerza sobre área paralela, ¿no? O sea, esfuerzo de normal y esfuerzo de corte. Eso es lo único nuevo que vamos a ver hasta ahora. ¿Por qué repito eso?
porque todo el resto es lo que vienen haciendo en la materia, ¿no? ¿Qué es lo primero que hicieron en la materia? Un diagrama de cuerpo libre, ¿no? O por ahí, estuvo muy cerca. Entonces, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de esto. ¿Y qué vamos a tener? Que en X igual 12, vamos a tener estas 1500 libras. 1500 libras. Y cuando el gancho esté en esta posición, nos va a generar una acción de este tipo. O sea, esta es la acción, ¿no? Y esta va a ser la reacción. Este tensor, o sea, la fuerza del tensor que hace sobre la estructura, la reacción en A, esta debe ser así, ¿no? Y esta así. A ver, no hay problema, como ya vieron repetidas veces, no hay problema con que lo supongan mal. El sentido, o sea, las ecuaciones nos van a decir. Entonces, esto sería en vez de A, para que no se confunda con área, vamos a poner fuerza XA. Y FIA. ¿No? También tenemos la inclinación de este tensor. Bien, ¿cómo puedo conocer la fuerza que hay en el tensor? Con lo que ya saben, ¿no? Ahí la Sí, descomponemos, claro. profe, en X y en Y. Sumatoria de momentos. Ahí va. Alguien dijo sumatoria de momento. Si haces sumatoria de momento, Sumatoria de momento, ¿en dónde? respecto al punto A, y ya En te A. queda solamente la fuerza. Sí. Igual a 0, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque haciendo la sumatoria de momento, en este punto ya no considero el momento que generaría. A ver, Fx en A y Fy en A no genera momento porque no tengo el brazo de palanca, ¿no? Entonces, hay solamente dos fuerzas que me generan momento, que es la de 1500 libras y la componente vertical del tensor, ¿no? Y ahí voy a poder averiguar qué fuerza está soportando el tensor. Entonces dijimos, sumatoria de momentos igual a 0. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a menos la fuerza del gancho por la distancia esa. Menos Creo que la eran fuerza 12. del gancho, le vamos a decir, a ver, FG. vamos a ponerle una nomenclatura conocida, es la fuerza de tracción en BC, ¿no? O sea, en el tramo BC similar a reticulado. Menos BC por 10 pies. 12, perdón. en realidad, Igual yo me esta refería, fuercita, sí. No a la del tensor, sino a la otra que te tira para abajo. O sea, porque vas a tener tres, ¿no? Vas Bien. a tener la de X, o sea, la descomposición en X y en Y de la del tensor, y yo decía la de 1500, o sea, la total del gancho, por eso. Esa. Bien, menos 1500,
Vamos a hacer una sumatoria general. Por X le vamos a poner, ¿no? Sabemos Sí. que es 12. Pero vamos a hacer esa expresión en general. Más. Si este es negativo, el otro tendría que ser positivo. Más. Ahora sí, ese de C por el seno de 30. No les dejé pensar en la trigonometría, pero era bueno, era el seno de 30 por, ¿qué sería? Dijimos A y C, había 10 pies, ¿no? Entre el punto A y el punto C hay 10 pies. Ahora, acá vamos a obtener despejando el T sub BC, sería la fuerza de tracción en BC, con respecto a X, vamos a obtener cuánto va a valer la fuerza de tracción en el tensor en cada punto de X, ¿no? Ahora, ya analizamos esto antes, ¿no? Que en X igual 2, por ejemplo acá, ¿no? Va a ser menor esa fuerza de tracción que en X igual 12. O sea que en X igual 12, por ser el punto más alejado, o sea, el que me genera mayor momento, es decir, el que hace actuar más a este tensor y a toda la estructura en general, va a ser la peor situación de esta estructura, ¿no? Entonces, yo podría querer calcular, por alguna razón de estudiar la estructura, la tensión en algún punto entre A y C, ¿no? Cuando el gancho está entre A y C. Pero para verificación de las piezas siempre se toman los peores valores. Peores en el sentido, los que ponen en juego la resistencia de la estructura, ¿no? O sea, en este caso, ¿cuál va a ser el máximo esfuerzo? ¿Por qué? Porque si yo supero ese máximo en la resistencia supero la resistencia de ese material, entonces puede llevar a esta estructura la falla, ¿no? Entonces, es por eso que nos interesa. Ahí es donde entra el juego el coeficiente de seguridad, ¿no? Exactamente, sí. El coeficiente de seguridad es algo que se tiene que usar por normativa, ¿no? Ya lo vamos a empezar a usar. En el cual se mayoran las cargas que uno calcula, ¿no? En este caso está estipulada. Se mayoran las cargas y se minora la resistencia del material, ¿no? O sea, si sabemos que un acero de dureza natural, un ADN de 420 resiste 420 megapascales, nosotros vamos a suponer que resiste 380, por ejemplo, ¿no? Y si esta carga es de 1500 libras, porque lo calculamos, porque con eso vamos a levantar barras de acero, por ejemplo, en la construcción, vamos a suponer que tiene que levantar 2000 libras. Entonces, repito, mayor a las cargas, ese coeficiente de seguridad, y disminuye la resistencia del material. Un segundo que voy a buscar el cargador porque me estoy quedando sin batería.
Bien, ahí estoy. Seguimos, entonces. Dijimos que nos va a servir. ¿Está cargando esto? Sí. Nos va a servir para este caso que queremos calcular la tensión máxima en este tensor. Nos va a servir calcular el momento cuando el gancho está posicionado en x igual 12. Es decir, que la fuerza máxima E sub BC se produce cuando X es igual a 12 pies. ¿Hasta ahí vamos todos juntos? Profe, los 12 pies, Sí, ¿estamos trabajando con 10 o con 12? Porque TBC lo pusimos a 10. En todo caso sería 12, ¿no? No, porque el tensor el sale TV, de 10 y la fuerza está un poquito después, la del gancho que está a 12. claro, Ah, un poquito exageradamente más. sería una cosa así. Ahora es como que Una si cosa así, estuviese en ¿no? voladizo la viga y la cargaste en la punta del voladizo. Está bien, listo. Gracias. Exactamente, sí, se presta un poco a la confusión, pero bueno. Este gancho llega 2 pies más lejitos que el punto C. Bien, calculando esto, parece que tengo que admitir a alguien. Calculando esto, E sub BC, ¿cuánto nos va a dar? 3600. Con 12. 3.600 libras, ¿no? Redondeemos, 3.600 libras. Perfecto. Creo que esto ya es un casi... es una respuesta. O sea, para sacar una de las respuestas, nos dice, determinar el esfuerzo normal máximo en el tensor de 3/4 de pulgada de diámetro. Este tensor BC, tenemos la fuerza, ¿no? Y también tenemos... No, todavía no tenemos el área. Pero bueno, ¿qué nos falta? Claro, profe, disculpe, con esos datos el área sale. Sí. Sí, con estos datos del área sale. Sí. A mí me dio que Entonces eran vamos a... 0,30 pulgadas al cuadrado sería. 0,30 pulgadas al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo de tracción máximo? Dividiendo la fuerza sobre esa área. Bien. Va a ser T sub BC sobre el área normal igual a 3.600 libras dividido eso 0,30 el área esta del ¿cómo es? Del tensor libras. Profe, ahí tengo una duda. Si es sigma, ¿no sería el Sí. área transversal? A ver, disculpen, pero el sigma es como una O, ¿no? Con flequillo. Ese es el área transversal. O sea, normal. Ah, está bien. Sí. Vamos a cambiar acá para que no haya confusión. Normal.
¿no? Porque el área que resiste, el área de la pieza que resiste, ese que actúa cuando se aplica esta fuerza normal, perdón, esta fuerza normal, justamente es la sección transversal a esa fuerza la que actúa, ¿no? Ahora bien, hasta acá estamos todos. Por mí sí, profe. Bien, buenísimo. A ver, hasta ahora fíjense, hicimos como un diagrama de cuerpo libre. No hizo falta sacar las reacciones, aunque podríamos. En este caso no hizo falta. Calculamos directamente la fuerza de este tensor e inmediatamente, como tenemos el área, calculamos la tensión normal, ¿no? En este caso, tensión normal de tracción, porque es un tensor, ¿no? Eso es algo que también va, o sea, se tiene que definir, ¿no? O sea, si ese esfuerzo normal es de tracción o de compresión. En general, muchos elementos no actúan de la misma manera frente a una compresión como frente a una tracción, como ya lo vimos antes, el hormigón, ¿no? Y frente a tracción pueden aparecer algunos fenómenos y frente a compresión pueden aparecer otros, que también los vamos a ir viendo. Eso ya tiene que ver con el estudio de los materiales, ¿no? Bien, ya resolvimos una parte, ¿no? Tenemos la tensión normal del tensor. Ahora, ¿qué nos falta? El corte, el esfuerzo de corte máximo en el pasador este. Ahora, estamos hablando de máximo, ¿no? O sea, que quede claro eso. Nosotros calculamos la tensión de este, o sea, la fuerza de este tensor en el punto donde el gancho está más alejado de A. ¿Por qué lo calculamos ahí? Porque es el que me genera un mayor momento, ¿no? O sea, tiene más brazo de palanca, está más alejado del apoyo, entonces es el que me genera una mayor tensión acá. Entonces, esto se hace por lógica, ¿no? O sea, si yo calculo o verifico la estructura en el caso en que la tensión es máxima, entonces, en cualquier punto de esta, si me verifica el tensor cuando el gancho está en la posición más desfavorable, entonces me va a verificar para cualquier posición de ese gancho, ¿no? ¿Eso se entiende? Porque vamos a tener que hacer unos análisis así en la materia, ¿no? No analizamos la estructura para cada posición entre A y el extremo libre. Analizamos solamente el peor caso, y después verificamos la estructura para ese caso. O sea, ya sabemos que para todos los otros casos va a soportar la estructura, ¿no? Profe, le hago una consulta igual. Sí. Si nosotros calculamos el área del pasador 5 octavos, ¿ese sería el esfuerzo de corte? Porque ahí abajo puso como el sigma y el área normal. Bien. El sigma y el área normal del tensor, ¿no? Este área es del tensor. No, ese es el área del pasador. Ah, este es el área del pasador. Ah, está. No, entonces esto es pi, disculpen, por 3/4. Estamos analizando el tensor. 3/4 de pulgada al cuadrado sobre 4. ¿Esto cuánto da?
¿Alguien hizo esta cuenta? 0,44. Bien, entonces va de vuelta. Ah, que está medio... Está medio sucio esto, chico. Bien, entonces, si hacemos un zoom acá, lo cortamos y lo... Bueno, si lo tengo acá. Este área, ¿no? Este diámetro es el que es 3/4 de pulgada, ¿no? Este de acá. Este es el que estamos analizando ahora. Esta es la sección que va a soportar la fuerza de tracción, ¿no? No sé cómo dibujarla, pero sería una cosa, la fuerza de tracción sería algo que está actuando en el de manera transversal, como saliendo de la hoja, ¿no? Ahora, lo que tenemos que calcular es el de este o este que está acá amplificado, en donde también es una sección circular, pero que tiene otro área. Entonces ese área sí es 0,3. Área pasador va a ser 0,3 pulgadas al cuadrado. Esta es el área, ¿no? De 0,3, me confirman. Que sería esta cuenta. Sí, profe, el diámetro de 5 Exactamente, lo más chiquitito es el pasador. Sí, sí. Ahora, de acá se refiere el esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de corte máximo a recibir esta pieza. Es parecido a algo que ya vimos en la clase, ¿no? ¿Cómo hago para calcular? Vamos a poner arriba. El esfuerzo del corte en esa pieza va a ser la fuerza, ¿qué fuerza? La fuerza del sensor, No sé, 600. la máxima. Esta es F. Esta es F, ¿no? Vamos a probar con esa. Dividido, ¿qué cosa? El Tendría que área ser el área pasador. del pasador. Pero Exactamente. como Área te del cortan pasador. dos al pasador. Bien, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Área dividido 2, o sea, el área por 2, o sea, en el Por 2, denominador, ¿no? claro, Perfecto. en el denominador ponemos un por. Tenemos dos formas de hacerlo. O sea, este área, esta fuerza, perdón, dividida 2, o usamos la fuerza y el área la multiplicamos por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener ese área de corte y vamos a tener ese área de corte, ¿no? Hasta ahí. Por ahí corte es lo que más cuesta, ¿no?
Y fíjense que la fuerza es paralela a la sección transversal. Oh, estoy medio atravesado, estoy como el día, perdón. Es paralela a la sección, ¿no? O sea, la sección que trabaja es esta, la fuerza de corte es esta, fíjense, y estas, ¿no? Siempre hay una para un lado y otra en el sentido opuesto. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? Fíjense, algo que está bueno de este ejercicio. Supónganse que ustedes le dan este caso en el trabajo, ¿no? Y ven que este gancho en la realidad va y viene, ¿no? Y ustedes les piden que verifiquen la estructura esta. Y ustedes le van a decir, no sé hacer eso porque nosotros aprendimos solamente estática, ¿no? No a calcular estructuras en movimiento. Pero fíjense que a pesar de que esto se mueva en su vía útil, nosotros llevamos esta estructura a su peor caso, es decir, cuando el gancho está acá, en el extremo, calculamos toda la estructura y después ya podemos usar esa estructura para cualquier caso de este gancho, ¿no? Sin superar nunca la carga de diseño, ¿no? Esa es la carga máxima que va a tener alguna vez colgada ese gancho. Es decir, como máximo vamos a cargar esto. A ver, si nosotros hacemos la carga máxima en el peor de los casos, que sería cuando el gancho está más alejado del apoyo A, después en su vía útil va a tener menos carga que esto y se va a mover entre A y el extremo, ¿no? Entonces ya podemos usar tranquilamente esa estructura. O sea que algo dinámico, que en la vida, en su vida útil es dinámico, lo pasamos a estático y lo podemos analizar, ¿no? Correctamente. Bien, ahí me dice Ana que se está por conectar. Así que, bueno, lo que les quería mostrar también son un poco las tablas. ¿Ya han trabajado con las tablas? ¿O han empezado a trabajar? ¿O por lo menos saben qué son? Sí, profe, nosotros las usamos en los primeros ejercicios del TP4, que, bueno, no sabíamos Bien. ni leerlas. Ahora tampoco que sabemos tanto, pero al menos sabemos identificar un poco. Perfecto. Bien. Fíjense que nosotros vamos a tener diferentes tablas, ¿no? O sea, estas tablas vienen lo hacen en general los fabricantes de estos perfiles estructurales, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven a mí? Para obtener los valores estáticos y todas las propiedades de la sección de manera rápida, ¿no? Pero bueno, todos estos valores estáticos hay que saber leerlos y la ayuda para leerlos están, a ver si lo puedo agrandar un poco. Están acá, ¿no? A ver, nosotros podríamos dibujar todo esto
y sacar el área, ¿no? Pero fíjense que tiene curvaturas, tiene otra curvatura acá, acá tiene una pendiente, esto no es recto, este ala, ¿no? El ala inferior no es recto, totalmente recto. Entonces, no podríamos por ahí sacar el área de forma más precisa, sino que tendríamos un aproximado. Entonces, estas tablas directamente ya nos dan el área, ¿no? Que no le llaman A, se llaman S de superficie, supongo, sección. Y acá les da la unidad. También les va a dar el peso por kilogramo por cada metro. Esto no nos va a servir por ahora. Y después las dimensiones, ¿no? H, B, S, T. Acá lo vemos H, la altura, B, el ancho de ala, S, este espesor, y T, este espesor. Fíjense que es un espesor A, B sobre 2, no es el espesor del ala, porque este espesor del ala dijimos que tenía pendiente, es decir, que va cambiando, ¿no? A medida que recorremos B, este espesor va cambiando. Es un espesor promedio, ¿no? Y después tenemos los valores estáticos. Y dice JX. ¿Qué es JX? ¿Qué es JY? Sí, bueno, algún indicio le da la unidad, ¿no? Centímetros a la cuarta. ¿Qué propiedad de la sección tenía unidades de longitud a la cuarta? En el momento de inercia. Exactamente, el momento de inercia. Primero está en centímetros acá, ¿no? Y segundo que le dice J. En otros vamos a encontrar que le dicen I, igual que nosotros. O sea, nosotros lo llamamos I, de inercia. Después van a tener el momento estático, W, le dicen acá. Nosotros también. El radio de giro. Bien, y acá, fíjense, este perfil, esta es la denominación del perfil, es UPN, ¿no? Generalmente se lo llama como la forma, ¿no? O sea, tiene forma de U, perfil, sí, perfil U, perfil C se le dice a otro. Y fíjense que se lo denomina como las siglas y después un número, UPN 80, UPN 100, UPN 350, 380, ¿no? Ese numerito hace referencia a la altura, ¿no? O sea, un UPN 80 es un perfil UPN de altura 80 milímetros, ¿no? Va a ser este primero que está acá, el cual tiene estas dimensiones y estos valores estáticos. Ahora, en vez de calcularlo, nosotros, ¿cómo tendríamos que calcular esto? Tendríamos que agarrar este rectangulito de acá, o sea, aproximarlo a un rectángulo, porque no es un rectángulo, separarlo, o sea, analizarlo por partes, ¿no? O sea, hacer un rectángulo de todo el alma, después hacer dos rectángulos, uno arriba, otro abajo, calcular los momentos de inercia de cada una de esas partes, como si fueran tres rectángulos, después aplicar Steiner y hacer un cálculo del momento de inercia de esta sección. Ahora, en vez de eso, para cada una de estos perfiles, los fabricantes ya calcularon eso, ¿no? Con mucha precisión. Entonces, directamente nosotros, si vamos a comprarle a este fabricante un UPN 80, o a cualquier fabricante, ¿no? Porque son medidas estándar estas. Eh, están normalizadas. Si vamos a comprar un UPN 80, vamos a la tabla y ya sabemos los valores estáticos que tiene. No hace falta hacer todo ese trabajo que les mencioné antes, ¿no? Para calcular el momento de inercia de esta pieza. Ahora, si yo quisiera hacer, ¿no? Si yo quisiera hacer, por ejemplo,
supónganse que esta es un ala y la otra, ¿no? Con la forma que tiene realmente el perfil. Ahora, supónganse que yo tengo un UPN 80 y quiero comprar otro y soldarlo acá. Y hacer esta nueva sección, ¿no? Cosas como estas van a ver ahora con Ana, ¿no? Es decir, yo compro, yo compro dos perfiles UPN en vez de un perfil doble T, porque quizás, no sé, me sale más barato. Porque puede haber muchas razones, ¿no? Porque dos perfiles UPN los puedo trasladar y uno completo doble T no. Porque no viene el doble T de esa altura y justo yo necesito esa altura, me viene bien, ¿no? Y encaja con mi presupuesto. Bueno, por muchas razones se pueden hacer estas cosas. Pero no tengo tabla ahora de esto, ¿no? O sea, yo tengo las propiedades de este perfil y después tengo las propiedades de este perfil dos veces, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer yo es Steiner con la figura. Que ahora van a ver cómo. Hola Ana, ¿cómo estás? No se escucha, me parece. ¿Ahora? Ahora sí. Había que activar nada más. Bueno, ¿en qué andan? Ahí justo estaba adelantando lo que ibas a ver con el ejemplo que ibas a dar, ¿no? O sea, estábamos viendo las tablas de perfiles, un poco revisándolas, o sea, viendo qué información trae, cómo leerla. Y en el caso, o sea, nos sirve cuando estamos usando esa sección, pero en el caso que si queremos unir una de esos perfiles, dos de esos perfiles o más, ¿no? En ese caso, bueno, tenemos que aplicar lo que ya vimos en clase. Podemos hacer uso de la tabla, pero tenemos que aplicar lo que vimos en clase para obtener ese nuevo momento de inercia, radio de giro y demás. Bueno, la idea de hoy que íbamos a trabajar en clase, iban a trabajar un poco ustedes y lo iba a desarrollar en el pizarrón. Así que para cambiar a modalidad virtual tuve que armar otra cosa con lo que tenía en la casa. Así que, bueno, ahora les voy a presentar. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, que es un perfil UPN 160 y un IPN 160. 160 es en milímetros la altura del perfil. Estos perfiles son perfiles pesados, se suelen usar para columnas principalmente porque bueno, tienen mucha resistencia. Son pesados y son, por lo tanto, muy caros. Lo que hice primero para mostrarles es lo que estuvieron repasando recién con Alejandro, es cómo extraer los datos de las tablas. Acá dice, bueno, UPN 160, entonces me voy a la tabla de los UPN, ubico el 160 y lo que es muy importante siempre es ver la figura que tienen siempre las tablas para ver este JX, JY, a dónde está referido. Entonces, acá, bueno, yo puse el dibujo y extraje. B, que es esta dimensión, H, T, fíjense que les marca acá, porque esto en las alas de estos perfiles, bueno, es variable el espesor. Acá les dice pendiente 8% sería esta pendiente. A los fines de los cálculos nuestros, nosotros vamos a tomar el espesor medio,
que es este T que está marcado acá. Y ese T, bueno, dice 10,5 milímetros. Yo lo que hago primero para no confundirme con las unidades es extraer todos los datos y pasarlos a una unidad, la que ustedes quieran. Milímetros, metros, centímetros. En metros no les recomiendo porque les queda muy chiquitito y por ahí es incómodo de trabajar. Y acá yo puse el JX referido al X que está, a este X que se puede llamar X, R, T, cualquier letra, ¿no? Pero ¿qué sería? ¿Cómo lo tengo que pensar? Es momento de inercia referido al eje horizontal baricéntrico de esta figura. Bueno, el momento de inercia es el centrífugo, digo, es 0 porque tiene un eje de simetría. ¿Se acuerdan cómo era la definición de la integral del momento de inercia? Era la integral en el área de x por y. Entonces, de diferencial área. Entonces, en las figuras simétricas, como voy a tener la misma cantidad de masa de un lado que del otro de un eje, ese momento centrífugo es 0. Y lo que les marca también en el perfil es la posición del centro de gravedad. La coordenada vertical, como tenemos simetría respecto al eje horizontal, va a ser a la mitad. Eso no es necesario que lo calculen, o sea, eso ya se sabe. Si tengo simetría respecto a este eje, la coordenada del centro de gravedad va a estar acá a la mitad. Pero no tengo simetría vertical, digamos. Entonces, la tabla da esta coordenada para ubicar el centro de gravedad de XG. Y hay que fijarse bien desde dónde está medida. Está medida desde afuera del alma. Acuérdense que esto se llama alma y esto se llama alas. El XG está medido desde el exterior del ala. Para el perfil normal doble T, bueno, lo mismo. Extraje toda la información. Fíjense de no confundir, por ejemplo, S, que es el espesor del alma, con el S mayúscula, que es la sección. Tienen que mirar bien las unidades y prestar atención al gráfico para ver qué es lo que está pidiendo. Fíjense que estos perfiles son pesados y son muy finitos. Esa es una característica que tienen. Los momentos de inercia, fíjense que son relativamente parecidos entre uno y el otro. Quiere decir como que tienen aproximadamente la misma distribución de masas. Nada más que, bueno, tienen la misma altura, pero, bueno, tienen un poco distintos los espesores y este tiene el alma a un costado y este tiene el alma centrado. O sea, este es doblemente simétrico. Este tiene simetría respecto a un eje y este respecto a los dos. Bueno, como es simétrico, el momento de inercia es 0. Entonces, lo primero que hice fue dibujarlo a escala. Como les decía en clase, a los ejes de referencia, que serían los amarillos, yo los puedo poner donde quiera. Pero tengo que tener en cuenta que siempre voy a estar midiendo respecto a esos ejes. Donde yo le pongo la letra quiere decir que es el lado positivo del eje. Entonces, para no hacerme lío con los signos, siempre está bueno que me quede toda la figura en el cuadrante positivo. Lo puedo poner como quiera a los ejes, pero tratar de que me queden todas las coordenadas positivas. Bueno, entonces los dibujé a escala y fíjense que lo que marqué en verde son los centros de gravedad de cada uno de los perfiles. ¿Van bien hasta ahora? Sí. Bueno. Sí, profe. Estos como estaban ubicados así, en este caso estaba así, puede ser que no estén colocados simétricamente y que la T esté desplazada hasta este costado o que esté puesta de otra manera. En este caso estaban colocados así, justo la T en el medio de la U. Entonces, esta coordenada, que sería la coordenada en qué eje, en Z, la coordenada en Z va a coincidir en el perfil, en el IPN y en el UPN, porque están puestos así.
la coordenada del centro de gravedad de la T, bueno, es acá a la mitad, entonces sería 8. Y acá lo que hice fue, vamos a fijarnos acá cuánto era el XG este, XG 1,84 desde afuera. Entonces, si medimos cuánto, bueno, ahí, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, esa distancia es 1,84. Entonces, para obtener la coordenada, mido directamente desde el centro de gravedad hasta donde me quedó el centro de gravedad de la figurita. Entonces ya lo tengo dibujado a escala. Fíjense que acá para simplificar no les hice la pendiente, hice lo que les comentaba recién de poner el espesor medio para simplificar. Y ahora lo que voy a hacer, voy a calcular este G, el centro de gravedad de la figura total. Para ello voy a aplicar Steiner y voy a sacar toda la información que de las tablas de los perfiles. Bueno, la figura 1 es el UPN y la figura 2 es el IPN. Entonces puse primero las coordenadas. Z, Y son coordenadas, pero no con respecto a cada figura. Fíjense que son las coordenadas con respecto a la figura total. O sea, yo le pongo un eje de referencia y mido con respecto a ese eje. Y ese eje puede ser cualquiera. Yo lo podría haber puesto a 50 metros a la izquierda al sistema de referencia y voy a medir las coordenadas de cada figura con ese eje a 50 metros de distancia y cuando encuentre el G también es referido a ese eje. Puedo ponerlo como quiera, siempre conviene que quede todo positivo. Bueno, puse el área de los dos. Acá yo ya le puse JZ y JI. Fíjense, figura 1, JZ 85,3 y JI 9,25. Entonces, fíjense que bueno, la Z acá no está, tiene otros nombres el eje. ¿Y qué es JZ? JZ sería el JI que figura acá, porque es el eje que está en coincidencia con el lado mayor. O sea, es este eje. Si yo la giro a la figura, vamos a ver que este sería nuestro JZ. ¿Lo ven a eso? ¿No? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Acá dice JX y JI. Así, y bueno, el que armó la tabla le llamó JX a este eje y JI a este otro. En el dibujo que hice yo, no tienen los mismos nombres los ejes. El JI, fíjense que está en este sentido y el JZ está en este otro. A ver, vamos a hacer... En mi dibujo yo lo tengo así. ¿Sí? Ah, el JX que puso el fabricante sería el JI de nosotros. Claro, a ver si lo puedo Claro, llevar a... no es que no más. Ahí. ¿Ven? Lo que me aparezca en la tabla como JX, para mí va a ser JI. Y lo que me aparezca en la tabla como JI, para mí es JZ. ¿Lo ven? Ah, ahí sí, ahí se ve mejor. Bueno, perfecto. Están superpuestas. Bueno, entonces, extraje todos los valores según el sistema de referencia y ahora lo que yo, hasta acá, lo que yo tengo es lo que figura en la tabla. No le agregué más nada, pero eso no me sirve para calcular una característica de la figura compuesta, que va a ser un perfil compuesto por estos dos perfiles soldados. Entonces, de la figura, para hacer los momentos de inercia de la figura total, lo que tengo que hacer es trasladar, esperen que abrí cualquier cosa, trasladar los JZ y los JI que yo tengo referidos en el caso de la figura
de la T los tengo referidos a este centro de gravedad. Y en el caso de la C los tengo referidos a este centro de gravedad. Lo que tengo que hacer es trasladar todo al centro de gravedad total para encontrar los momentos de inercia totales. Con lo cual, primero tengo que ver dónde está este G total. Para encontrar ese G, bueno, la coordenada esta ya sabemos que va a ser 8, ¿sí? El Z va a ser 8 porque pueden hacer la cuenta si quieren, le va a dar 8. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Eso es área 1 por Z1 más área 2 por Z2 dividido el área total. Bueno, obviamente da 8 la coordenada porque es coincidente. No tengo que trasladar. Acuérdense que cuando vamos a hablar de teorema de Steiner es trasladar de un eje hacia el otro. Bueno, ejes paralelos. Ahora, para encontrar la coordenada IG es área 1 acá. Área 1 por I1 más área 2 por I2 dividido el área total. Y eso me dio 11,54. Entonces, ese 11,54 es esta distancia, desde acá hasta acá, 11,54. Entonces, acá está el centro de gravedad. Fíjense que si bien son dos figuras simétricas, o sea, tienen un eje de simetría, tengo la mayor cantidad de masa situada en la parte superior. Entonces, el centro de gravedad de la figura total va a estar más cerca, o sea, va a estar más arriba, digamos, porque tengo más masa acá. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es los momentos de inercia de cada figura, los que venían en la tabla, los tengo que trasladar al G y después los tengo que sumar. Entonces, para hacer eso aplicábamos a Steiner. Bueno, entonces era el momento de inercia propio más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. En este caso estoy trasladando sobre el eje Z, o sea, estoy calculando en Z. Entonces, las distancias, ¿cuáles serían? Para la figura, para la T, la distancia es esta, o sea, es de acá hasta acá. Y para la otra, para la U, la distancia es de acá hasta acá. O sea, lo que tengo que hacer es cuánto tengo que correr mi eje Z para llegar al eje Z de la figura total. En el caso del eje Y es coincidente, entonces ahí Steiner va a valer directamente lo que está en la tabla para cada fil. Pero en Z no, en Z los tengo que correr. Siempre se llama teorema de los ejes paralelos. Trasladar de un eje al otro. Entonces, para hacer eso, para aplicar el teorema de Steiner, tengo el propio, o sea, el de la tabla, más el área, por, acá, bueno, puse la distancia, para hacer la distancia, repete las coordenadas en I al cuadrado. Bueno, lo mismo para el otro. Y después sume estos dos. Entonces, este valor que acá, este es el momento de inercia total de la figura. O sea, de la figura compuesta. Este es el momento de inercia respecto al eje Z baricéntrico que yo coloqué. O sea, sería con respecto a este eje. Y bueno, el momento de inercia con respecto al eje Y es como no tengo... Claro, no está desplazado. No está desplazado. Acá me equivoqué. A ver. 9.25. No, está bien. Está bien. A ver. Los puse mal acá. Me parece que me equivoqué. A ver. El de la 1. 9.25. El de la 1. Ay. El de la 1 sería 9.25 y el de la 2
Ah, está bien. No, no dije nada. Por suerte estaba bien. Bueno. Y ahí calculé. Me equivoqué, ¿no? Sumé mal acá. Bueno, tengo un error que me va a repercutir en lo que sigue. Es así, los JI quedan igual. Entonces, el JI total es este. Bueno, vamos a hacer de cuenta, para lo que sigue, que no es que sumé estos dos y me dio 1860, ¿sí? ¿Entienden que está mal? Claro, Claro, tuvo que haber puesto el total ahí abajito, de JI. Claro, tendría que haber puesto este. Y bueno, me equivoqué porque sumé este con este. Sumé mal. Bueno, pero me hice todo un dibujo en AutoCAD con este valor. Así que vamos a suponer que lo calculamos bien y nos dio 1860. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo encontrar los ejes principales. Voy a borrar este. Bueno, entonces, lo dibujé así también como para que vean, para que puedan ampliar de poder dibujar para un lado o para el otro, de poder variar los ejes. Entonces lo pueden entender más conceptualmente. Entonces, dibujé un sistema de ejes y coloqué el JI que me había dado y a continuación el JZ. El JI más el JZ me dan el diámetro del círculo. Entonces el radio sería este diámetro dividido 2. Tracé el radio y ahora tengo que marcar el polo. ¿Qué era el polo? Marcaba desde este punto, marcaba el momento centrífugo. Si era 0, subía, y si era positivo, subía, y si era negativo, bajaba. ¿Qué pasa en esta figura? Esta figura es simétrica, o sea, tiene simetría con respecto al eje vertical. Por lo tanto, el JZI de la figura total es 0. Eso no pasa siempre. Si nosotros tuviéramos que la T estuviera desplazada para un lado, cada una de estas figuras tendría momento centrífugo 0, pero el de la total no sería 0, porque la total no es simétrica. Es 0 siempre que sea simétrica. De cada una, en el caso como está dibujado, tenemos que la T es simétrica, la U es simétrica y la final es simétrica. Entonces el JZI va a ser 0. Entonces, si es 0, me coincidiría con este punto. Ahora, lo que dice el círculo de Moore, que lo que tengo que hacer para encontrar los ejes principales es unir el polo, que sería donde me quedó el JZI, con el centro. Si yo uno el polo con el centro, ¿qué me va a quedar? Me queda el mismo eje. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces cuando yo mida, supónganse que yo no me acuerde que los ejes principales, como es simétrica, yo no me acuerdo la teoría que dice que si la figura es simétrica, los ejes principales son estos que son de simetría. Bueno, entonces, como tiene un eje de simetría, los momentos de inercia principales van a ser estos que calculé acá, el JI y el JZ, o sea, serían estos, bien calculados. Si me hubiera dado un valor, otro valor de, a ver, vamos a ponerle, si me hubiera dado otro valor de J del momento centrífugo, entonces yo tendría que unir. Supónganse, ahí dibujé en mi escala, dibujé como que me daba 60 centímetros a la cuarta el momento centrífugo positivo. Entonces, lo que hago es unir el polo con el centro y me corta a la figura en 2 puntos. Entonces,
luego 1. Desde el origen a uno de los puntos me da un eje y del origen al otro punto me da el otro eje principal. Y después, si yo quiero medir cuánto valen, estos serían las direcciones de los principales momentos de inercia. Si yo quiero medir cuánto valen, tengo que medir desde el punto, mido perpendicular hasta el polo. O sea, con respecto a este eje que está acá abajo, el momento de inercia vale 23,35 y con respecto al otro vale 11,028. Eso sería con el círculo de Moore. Ahora vamos a ver cómo se hace con el tensor de inercia. Yo les dije que, bueno, hay que armar simplemente una matriz. Vieron que ponían X y Z en una matriz de 3×3, entonces tienen JXX, JXY, JXZ, bueno, y así arman la matriz. Eso, para trabajar con matrices pueden usar cualquier programa, pueden usar la calculadora o lo que quieran y lo que más les guste. Yo usé un programa que ya tenía hecho para otra cosa en Excel. Entonces, Profe, sí. ¿Nos podría compartir después para probar cualquiera de los dos métodos el Excel ese que tiene usted o no se puede? Sí, después se los voy a dar. Después lo vamos a usar también en tensiones. Tiene un montón de cosas que no las vamos a usar. Miren, acá tiene un montón de cosas que, bueno, no las usamos a esas. Pero les muestro cómo funciona. Lo que es amarillo es para poner los datos. Entonces acá, lo agrando un poco. Acá yo les puse la matriz, bueno, este es el valor que está mal, pero bueno, suponemos que estaba bien. Estoy en el plano, entonces acá tenía el JII, o sea, el JI, el JZ, estos son, fíjense, los totales de la figura. Estos, JI 1860 y este 1578. Esos son estos que puse acá. Y el centrífugo total es 0. Lo único que tienen que hacer cuando quieran calcular autovalores es colocar la matriz acá. Y después les hace todo solo. Esto es para otra cosa que no lo vemos. Acá les dan los autovalores. Y fíjense que me da como autovalores, o sea, los momentos de inercia principales me dan los mismos que ya tenía. Y eso es porque la figura tiene un eje de simetría. Y cuando calcule los autovectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Me dan los ejes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calcular? Bueno, no importa si no se acuerdan. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a, siempre suponiendo que estaba bien hecho el círculo, vamos a calcular el momento de inercia con respecto a una dirección cualquiera. Esperen que se me borró esa, lo voy a hacer más chiquito. Entonces, vamos a hacer, vamos a ver, utilizando el círculo de Moore, cuánto vale el momento de inercia con respecto a sería con respecto a un eje que está a, vamos a ponerle menos 35 grados, así. O sea, cuánto yo tengo el momento de inercia con respecto a este eje y a este eje. Y con esos datos yo ya puedo ver cuánto vale el momento de inercia con respecto a este eje que dibujé acá. ¿Qué sería el momento de inercia con respecto a este eje? Sería la integral de toda esta área por la distancia de cada punto, o sea, la distancia de cada masa a este eje, ¿sí? En vez de calcular con respecto al eje vertical, sería lo mismo, pero calculado con respecto a ese eje. Bueno, entonces, para ello, lo que hago es, tomo el círculo de Moore y trazo el ángulo que yo quiero.
Bueno. Y ahí directamente para encontrar cuánto vale el momento de inercia respecto a este eje, que sería la integral de la distancia a este eje con diferencial área, lo que hago es medir directamente desde acá hasta el polo. Y me dio 1676, que en mi escala sería 1676 centímetros cuadrados. Y ahora, ¿hasta ahí me siguieron? Es trazar una recta y medir, o sea, no es mucho. ¿Van bien? ¿Dónde Sí, se profe. perdieron? Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, entonces yo les contaba que los tensores tienen un montón de cosas útiles. Por ejemplo, podemos rotar un tensor y encontrar los momentos de inercia con respecto a una dirección cualquiera. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Haciendo una transformación de la matriz, que eso me dijeron que no se acordaban. Acá yo tengo armado dentro de este programa que lo usamos para cálculos de más avanzados de análisis estructural, pero se los muestro para recordar un poco. ¿Se acuerdan que teníamos? Bueno, esta es la matriz inicial y teníamos que la transformada era igual. O sea, que la matriz rotada sería a lambda, o no sé qué nombre le pondrían en álgebra, transpuesta por la original por lambda. Lambda transpuesta es la matriz de transformación, que consiste en la proyección de los vectores que forman la base original, o sea, los vectores nuevos, los vectores viejos proyectados en la base nueva. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Que era coseno, seno, cero, bueno, seno, coseno, ¿se acuerdan? Que era coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. Más o menos. Bueno, acá lo que vieron que en esta yo los puse acá a los valores. Acá lo que pasa es que la matriz de rotación varía con respecto a qué eje gire, en qué plano estoy haciendo la transformación. Y acá yo lo tenía como que estaba rotando alrededor del eje Z. Entonces, bueno, lo tuve que cambiar para que me quede coincidente con lo que estaba dibujando, digamos. Entonces, por eso lo puse acá, porque estaba armado para rotar en otra dirección. Pero bueno, es lo mismo. Bueno, entonces tengo la matriz de transformación, la matriz transpuesta, tengo las multiplicaciones y esta sería la matriz rotada. Y este valor que está acá es el valor que me da el momento de inercia con respecto al eje que yo calculé, que me dio en el AutoCAD me daba 1676. Bueno, hay una diferencia obviamente entre el método gráfico y el método analítico. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tengo otros valores y acá no tengo? Bueno, acá yo no tengo momento centrífugo porque el eje Y y el eje Z eran ejes principales de inercia. En los ejes principales no hay momento centrífugo porque son ejes de simetría. O sea, hay uno al menos que es de simetría. En este caso yo puse un eje cualquiera, con cualquier dirección. Entonces, esto es el momento de inercia con respecto a ese eje. Esto es con respecto a un eje perpendicular a este. Y estos son los momentos centrífugos con respecto, bueno, es uno, ¿no? Este sería el J del menos 35 grados. Este es el J del eje que está a 90 grados de este.
el momento de inercia con respecto al eje que está a 90 de este, y este es el momento centrífugo con respecto a este par de ejes. O sea, si yo calculara, bueno, lo hago así a ojo. Si yo calculara también cuánto vale este momento de inercia, lo dibujé así nomás, así que no me va a dar igual, ¿no? Pero si yo quisiera medir, tendría que medir desde acá hasta acá, me daría, bueno, bastante parecido, 17,23. Y el centrífugo es este, 3,43. Y acá me daba también medio parecido. No, 132. No, medí mal entonces. Bueno. No, perdón. Era, ay, para medir el centrífugo con respecto a un par de ejes cualquiera, se traza la secante, si mal no recuerdo, y se medía perpendicular acá, así. Bueno, ahí sí me da. Ay, salí. Bueno. Bueno, no me dio, pero porque lo dibujé a ojo. Bueno, esas son las aplicaciones que tenemos. Y, por ejemplo, ¿para qué necesitaríamos el momento de inercia con respecto a este eje? Si yo, bueno, vamos a ponerlo ahí en el baricentro. ¿Por qué voy a querer calcular el momento de inercia con respecto a este eje? Porque puede ser que yo trabaje, que tenga un momento flector que esté actuando en ese plano, digamos. No nosotros estamos trabajando siempre con momentos flectores en Z y en Y, pero puedo tener un momento flector en un plano que no sea ni el XZ ni el XY, en un plano inclinado. Entonces yo puedo trabajar directamente con ese momento flector en ese plano y con el momento de inercia respecto a este eje. O bien puedo trabajar con descomponer el momento y trabajar con los ejes vertical y horizontal. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. Espero que se hayan entendido. ¿Tienen alguna consulta? Hola, profe. Bueno, yo quería consultarle lo último que dijo, cómo se medía el momento de inercia centrífugo. No, no me quedó muy claro. Ahí fíjate en el apunte está dibujado y está medido. Se traza cuando tenés un par de ejes cualquiera, vos dibujás, en este caso el tensor de inercia te daba un eje y te daba el perpendicular. Vos podés calcular con respecto a cualquier par de ejes que se te ocurra, el eje 1 y el eje 2. Entonces, para medir el centrífugo vieron que el centrífugo es respecto a un par de ejes, no un eje solo. Se traza la recta que une los dos puntos donde los ejes cortan al círculo y se mide perpendicular a esa recta hacia el polo. El polo es el punto donde marcábamos el momento centrífugo. Claro, sí, bueno, ahí lo pude ver mejor. Bueno. En el libro, en el MOT que les recomendé, tienen un montón de ejercicios resueltos de geometría de las masas, de axil, de corte y de todo lo que vamos a ver. Y ese libro está sencillo. Por ahí los libros más viejos hacen mucho hincapié en la resolución matemática. Entonces, el libro de Robert Mott, se los recomendé en clase, está en el drive que les compartí con libros. Que, a ver si se los comparto de vuelta, si no. Ahí lo estoy buscando.
Ahí va, Se los vuelvo a poner en el Drive. Perdón, en el WhatsApp. Ahí está. Ahí tienen los libros. Fíjense el Robert Mott. Aparte, es digital, no es que está escaneado. Como es digital, se ve bien. ¿Alguna consulta de algo? Bueno, para el viernes tienen que estar terminados el práctico de geometría de las masas y el de corte y axil. Ahí les voy a actualizar el cronograma. El viernes lo que vamos a hacer es, vamos a ver otro tema que es torsión y vamos a avanzar con el práctico que sigue, que es de pandeo y torsión. Y cerramos ya estos dos prácticos, el 4 y el 5. Y vemos los parciales. Buenísimo, profe. Bueno, Yo le quería preguntar el PDF que mostró la clase pasada en el proyector, si está en Petco, porque bueno, yo lo quería ver como para verlo de vuelta. bueno, sí, tengo los... A ver, había... Algunos PDFs están, otros no. En material adicional, o en material adicional estaban. Si no, bueno, ahí se los subo. Buenísimo. Claro,